información, eso es la coordinación, intercambiarse información por escrito si son riesgos graves y después eso se traslada a los trabajadores para que sepan de los riesgos que hay y ya está. Bueno, pues eso se utiliza cuando una figura de esta, oiga, y aquí usted, ¿quién se ocupaba de la coordinación? Pues no tengo ningún... Ah, que no tiene ningún nombre que sea el coordinador de esta situación. Aquí ya te he enganchado. O sea, he llamado la atención en un accidente en donde habían dos trabajadores arriba de un andamio que eran de empresas distintas y al final han puesto como una de las causas del accidente que no había coordinación. Era una obra, había un coordinador de obra, hacía sus funciones. Arriba de un andamio que se ha caído hay dos trabajadores que son de empresas distintas y ahora viene que el accidente es porque no había coordinación. Vamos a ver, si los dos trabajadores no hubiesen sabido los riesgos, habrían estado ahí arriba o no sabían operar. Uno era el que manejaba la máquina y el otro el que hacía el trabajo. Yo no veo ahí que el accidente se haya producido cuando el accidente ha sido un desplome del andamio, no tiene nada que ver con que el operador no supiese hacer funcionar la máquina o que el albañil no sabía poner los ladrillos que tenía que poner. No entiendo. Bueno, pues ahora tendremos que pelear porque han puesto que la falta de coordinación es determinante, una causa primaria del accidente que se ha producido. No sé qué se tenían que decir los dos. El de la máquina sabía que se podía caer la máquina y tenía el arnés. El otro sabía que llevaba el arnés y no se acabó de atarse. Pero ¿eso es falta de coordinación? Yo creo que no. Es que uno no incumplió la norma de sujetarse y no sé... Ese es el factor, pero falta de coordinación. Que no sabían los trabajadores que había peligro si llevaban puesto el arnés, si tenían las cuerdas. ¿Eh? ¿Eso es la accidente de Madrid? No, es de Zaragoza. Pero bueno, lo que quiero decir es, un accidente también, pero lo que quiero decir es que cuando en una obra hay dos trabajadores, tiene que haber coordinación, pero es que todas las obras tienen coordinador. Otra cosa es que cada empresa tiene que tiene que ser representante del empresario en esa obra para cuando llamen a capítulo y a reunión de coordinación, se persone esa empresa que reciba la información, la traslade su jefe, la traslade a los trabajadores. Todas estas cosas se tienen que hacer, pero señalar como falta de coordinación el que se ha producido el accidente lo veo más difícil, pero bueno, se pone y habrá que luchar por ello. Bueno, en iluminación lo único que ha ampliado es poner que la iluminación será de intensidad suficiente. Yo creo que no haría falta esta aclaración, pero bueno, esa es la novedad. En el siguiente, factores atmosféricos, que tiene algo que ver con las temperaturas elevadas o bajas, en las dos cosas, pues hay una ampliación y son esas dos líneas. Se habilitará una zona de sombra con agua potable para poder hidratarse. Se habilitarán áreas de descanso protegidas del sol. Y aparte, en el otro ya se hablaba de que tendrá que haber una... En la otra ya se hablaba de que tendrá que haber una caseta acondicionada con temperaturas de frío-calor, etc. Bueno, detección de lucha contra incendios. El artículo es nuevo, es el mismo, lo único que no aparecía referencia a que el decreto para la lucha contra incendios, el Real Decreto es el 513 del año 2027, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Solo cita la normativa que es de aplicación, no hay nada. Exposición a riesgos particulares. A mí me gusta porque no se acababa de entender la ampliación que más tiene. En realidad van dirigidos los dos primeros párrafos van dirigidos a atmósferas confinadas. Entonces te dice, en el caso de que algunas personas trabajadoras deban penetrar en alguna zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno, cantidad suficiente, ser inflamable, pero ahí podríamos decir, o una zanja que sería un espacio confinado abierto donde puede quedar atrapado, etc. Pues la atmósfera contaminada, en este caso ya señala, la atmósfera deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. La ampliación es, este tipo de actuaciones nunca podrán llevarse a cabo en solitario.
Ya estamos hablando que si es una atmósfera confinada o un espacio confinado, es obligatorio el preparar el documento de trabajo y la presencia de un señor. Por lo tanto, el solitario ya no estará porque estará el otro fuera, debe de estar en contacto permanente con él porque no se puede ir y dejarlo. Y otra cosa es que entendamos que dentro en el espacio confinado que tengan que ser dos. Yo no entiendo que tengan que ser dos. Sí entiendo que dentro hay uno, que pueda haber un walkie-talkie, que pueda haber una cámara que le esté filmando, y el otro fuera sí que estará preparado para proporcionarle primeros auxilios si cae desvanecido o lo que sea, que pueda entrar con las mascarillas autónomas o lo que haga falta para socorrerle. Pero lo del trabajo solitario no lo entiendo como que el que esté dentro tenga que tener otro. Lo entiendo como el que, si está dentro, alguien fuera está en permanente vigilancia. Y recordemos que lo que dice la normativa, el 32 bis y el 22 bis, es que la presencia, mientras dure la situación de riesgo, allí está el chivato con los brazos cruzados. Yo hago así para que sepan, lo tienes que hacer bien, si no se chivará, y lo otro, que el otro estará allí mirándote y no va a tener que estar pendiente de otros trabajos. Se dice, ¿puede una persona, en el criterio técnico 83, ¿puede una persona estar trabajando y ejercer las funciones de presencia? Dicen, sí, puede hacer todo lo que le dé la gana, pero cuando esté haciendo la presencia, que no se vaya. O sea, que no hace falta que contratemos un señor solo para estar haciendo presencia. Puede ser un albañil que haga todo lo que se demande, pero cuando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, una semana, tenga que estar alguien mirando a los que están atados con el arnés o al que está dentro haciendo un trabajo ahí dentro, lo que sea, el de fuera está así. Si se va, lo va a pagar. Eso seguro, lo garantizo, que eso sí que se coge enseguida. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, en ningún caso deberá exponerse a una persona trabajadora a una atmósfera de alto riesgo, deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las medidas. Eso. Entonces, la novedad es, por lo que será especialmente relevante en los trabajos desarrollados en espacios bajo atmósfera confinada, que se planifique y se especifique en el plan de seguridad y salud, o en su caso, en el documento de gestión preventiva de la obra. Acordaros que en el instituto yo voté porque le aprobasen ese nombre. Al instituto, documento de gestión preventiva de la obra. Queremos respetar la evaluación de riesgos para cualquier otra actividad, y en la obra ya que tenemos estudio y plan, y para las obras que no tengan proyecto, pues le buscamos otro nombre y saber que si decimos documento de gestión preventiva de la obra sin proyecto, pues entenderlo rápidamente, que estamos en el sector de la construcción, es una obra que no tiene proyecto, porque es pequeña. Bueno, ¿cuál va a ser la secuencia segura de acceso, desplazamiento y trabajos en el espacio bajo la atmósfera confinada? Así como la forma de proceder en caso de que se precise una evacuación. Es decir, que no se trata de que aquí alguien va a hacer un trabajo ahí dentro y yo te pongo aquí fuera. No, espérate un momento. Tú que vas a estar aquí fuera, si tienes que prestarle auxilio, lo tienes que hacer así, así, así. Necesitas esto. Tienes que estar vigilando, y tú que vas a entrar, tienes que prepararte todo lo que necesitas, tienes que entrar. Eso, si no está escrito, no lo puede hacer nadie. Tiene que estar documentado, se tiene que pasar un permiso de trabajo que solemos llamar un checklist, porque un trabajador que no es técnico de prevención seguramente no habrá diseñado él el procedimiento de acceso y tendrá que decirle, primero, mira que vayan unas personas que yo te habré dicho que son Pepito y Fulanito, que tienen la formación, están preparados, están entrenados. Segundo, mira que tenga que tener estos EPIs, mira que tenga estos medios colectivos, mira lo que sea. Mira, instala la cámara, instala el equipo de conexión para hablar, todo. O sea, que lleva y mide la atmósfera antes de entrar. Todo eso se tiene que hacer, y esto es bastante complejo. Y no se puede decir, tú a vigilar y tú entra a trabajar, que llevas 20 años trabajando. No, hombre, no. Vamos aquí a preparar aquí lo que hay y hacerlo bien. Hacerlo mal sabremos, hacerlo bien, un poquito gustoso. Lo bueno que tiene todo esto para mí es que si lo hacemos una vez bien, el 90 y tantos % lo podríamos aprovechar para otro trabajo similar, como las obras. Montamos andamios, sí. Es difícil hacer
el primer plan de montaje y utilización puede ser difícil. Pero si yo hago uno bien, el segundo, el 90% o más, me va a utilizar. Sí, cambiará el lugar de ubicación, cambiará los anclajes concretos, cambiará la altura o la anchura, pero eso son pequeñas modificaciones. Lo que es la organización, la gente, la prepararla, formarla, todo va a valer, todo va a valer. Cuesta el primero, los demás, yo siempre digo, el primero cuesta, tengamos paciencia, pero los demás vas a aprovecharte de todos estos. ¿Alguna cosita? Después, ya donde fuese necesario el uso de mascarillas, se limitará su uso a 4 horas al día con descanso en intermedio. Esta es la misma frase que se aplica en los trabajos con amianto. Si trabajas con amianto, que trabajas con mascarilla, pues no debes de trabajar más de 4 horas, 2, descanso, 2, más duchas, más todo lo demás. Bueno, pues en un espacio confinado, también si hace falta la mascarilla, como tendremos esa dificultad ahí. A continuación, los sindicatos, todos aquellos que estén trabajando, por ejemplo, un puesto de trabajo, el que hace las regatas para las instalaciones de fontanería, el regatero, hay regatero que está 8 horas haciendo regatas. Se cansará seguramente porque sostener la máquina es pesado, pero bueno, puede estar mucho tiempo haciendo y va a hacer mucho polvo y va a llevar mascarilla. Si es una de papel, seguramente igual cambiándolas puede respirar bastante bien, pero que si tuviese que ser una un poquito más compleja, que requiriese más esfuerzo, por extrapolación tendríamos que decir, mira, como vas a tener de estar haciendo regatas todo el día, ¿sabéis lo que son las regatas que decimos aquí? Hacer las líneas para poder encontrar las instalaciones eléctricas y fontanería, eso, pues como vas a hacer un trabajo fatigoso, pues 4 horas de trabajo, descanso, 4 horas más, 2 horas descanso, 2 horas, y después vete a hacer otros trabajos si quieres, pero no tanto jornada. ¿Alguna cosita? El artículo 175, condiciones generales de utilización de los andamios, está ampliado. Ha cambiado de las muchas letras que había, las ha trastocado. La que antes era la A, ahora a lo mejor es la C, pero literalmente es la misma. Las que cambian, pues la que ya he recogido aquí. En el punto 1 ha eliminado ese trocito final que había por lo que respecta a su utilización. Ha borrado esas palabras, no estaban allí, pero bueno, lo pongo en rojo porque las ha eliminado. Y del punto 2 dice que, entre otras condiciones generales, así como aspectos de seguridad estructural, de montaje y utilización, cabe citar los siguientes. Y vienen muchas letras. Las novedosas son la I, que dice que bueno, las plataformas se montarán para que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, cualquier otro movimiento, y ese cualquier otro movimiento lo detalla un poquito más diciendo cualquier otro movimiento que pueda suponer la inestabilidad de las mismas. Es como decir que el andamio tubular lo tengo que fijar para que no se me mueva. El andamio colgante lo tengo que fijar para que no se me mueva, porque si se mueve, aparte de que se puede caer el andamio, se pueden caer las personas también. Y aquí lo único que dice es lo de siempre, que la anchura de las plataformas para trabajar como mínimo sean de 60. Ahí está la típica plancha del andamio de borriquetas, poner una tabla de cofrade de 2 metros y esa tiene 50. Yo me acuerdo que cuando empecé hace muchísimos años, el andamio de borriqueta ponía un tablón que medía 20 centímetros. Y yo siempre decía, sí, por cada multa que he puesto en la inspección de trabajo, porque el andamio no tenía 3 tablones, tenía 1 o 2, me diesen a mí una peseta y yo no trabajaría. Estaría ya retirado. Porque es que nadie hacía caso, llegaba el inspector y era una multa de las más socorridas. Oiga, usted no tiene 3 tablones y tiene que poner 3 como mínimo. Bueno, pues ahora está de moda el tablero de cofrado de 2 y de 2 metros de largo y 50 de ancho. Y nada. En el apartado L, sobre las plataformas de trabajo de los andamios, ya antes decía otra frase, antes decía no sobrecargar, pero bueno, ahora dice sobre las plataformas para que lo sepamos, no se almacenarán más materiales que los necesarios. En ningún caso se sobrepasarán las especificaciones que al respecto se establezcan por el fabricante del andamio. Pues puedo decir que el viernes próximo tendremos una reunión con un catedrático del Politécnico que
ha hecho el cálculo de ese andamio de Zaragoza que se ha hundido y se le ha contratado para que acredite que el peso que tenía el andamio no sobrepasaba los kilos que dice el fabricante en su manual de instrucciones. Claro, si lo dice un técnico de prevención pierde credibilidad, pero si lo dice un catedrático de estructuras, pues irá a defenderlo. Un monomástil. Muy peligroso un monomástil. Es que eso... Sí, a mí no me... ¿Cómo lo va a calcular eso? Hombre, con la fórmula que pone el manual en su el manual dentro, ahí el fabricante en su manual dice cómo se tiene que calcular y dice cuáles son los límites. Entonces, un técnico de prevención no debe de hacer esos cálculos en un principio porque no es un perito en eso, sabrá mucho de normas, pero si la sobrecarga era así, por ejemplo, en un accidente por un desplome de una carretera, se contrató no a uno, a dos ingenieros para que hiciesen los sondeos y garantizasen la estabilidad y la resistencia del terreno y no el técnico de prevención que mirará las demás cosas, las sobrecargas, pero saber cuánto. ¿Se ha hundido la base o los anclajes? ¿El qué? Cuando ha cedido el andamio se ha roto la columna. El mástil. El mástil. ¿A ti se te despegó el mástil? Sí. Se soltó. Lo había cogido un mortero. Pero, ¿y eso que eran dos? Era mi mástil, pero se soltó uno porque no cogía hormigón. El fabricante dice tiene que coger como mínimo 8,5 centímetros de hormigón en buen estado. Para un tornillo de métrica era 16, métrica 24 y de longitud 16 centímetros. Y tenía que entrar como mínimo 8,5. Y resulta que había 6 de mortero y no es que entraba que 2 en hormigón. O sea que al final se salió. Claro, se salió. Eso lo pones son de 14. De 16, máximo. Pero dentro de hormigón, ¿cuánto? Dentro de hormigón de 170. Son de 170, o sea que entrarán 14 o 80. Bueno, si entra como mínimo 8,5, estaría cumpliendo con el criterio de... lleva el doble de 8,5, porque es el coeficiente de brutalidad que se pone, que es 8,5, 17. Más o menos. Así está cubierto. Lo que quiero decir es que tú miras al fabricante y te dice eso, bueno, pues hay que pedir peritos especializados en la cosa y entonces pedirles pues, que certifiquen que la sobrecarga se estaba realizando y certifiquen que el andamio o las estructuras tubulares estaban en buen estado, o lo que sea, que averiguan la causa real del colapso. Y la instalación la ejecutó una empresa especializada. La instalación del bimástil, sí, Mástil que se soltó. O sea, una empresa especializada que atornilla, primero, se saltó no a 6 metros, sino que atornilló el primer anclaje, lo puso a 8 metros, en lugar de 6. Eso es lo primero. Estaba 4 y 2,6, creo que eran 4 y 2,6. Bueno, lo primero estaba mal. Bueno, estaba mal porque tiene que ser a 3. Lo primero estaba mal. Y todos montan el primero a la planta baja. Si la planta baja tiene 5 o 4,5, ya no coge 3, ¿verdad que no? Pues lo montan todos. Míralo y verás como todos. Pero es también para cogerlo, atornillarlo a un sitio, un punto resistente. Claro, si lo coges a la propia fábrica, al propio ladrillo, es como te dice. O sea, que qué tipo de... cosas. Bueno, pues ahí no se hizo nada. Yo, es dinero. Tú has dicho que es peligroso. Yo te comparto. Por ejemplo, con amigos que hemos hablado en San Sebastián, de un compañero que técnico de prevención que realiza las supervisiones de las licencias de obra para instalar andamios en la calzada por parte del ayuntamiento y han aprobado una ordenanza por la que no permiten andamios colgados dentro de la ciudad de San Sebastián, porque son peligrosos, son muy peligrosos. Bueno, pues el andamio monomástil es muy peligroso, el bimástil puede ser a menos, pero como no se haga bien y con cariño, pueden venir problemas y de hecho los hay. Entonces, yo no entiendo por qué los atan cada 2 forjados. Hay marcas que hay 3. ¿Eh? Hay marcas que cada 3.
Hay unas marcas que están catalogadas. El que es de torre cuadrada. Sí. ¿Vale? Es una bestialidad. Te digo por qué. Porque cuando tú haces un anclaje y quieres colocar el siguiente tramo y el siguiente tramo y el siguiente tramo, tú vas subiendo por tramos y tienes el anclaje debajo de tu grupo tractor más de tu plataforma volada, que son muchos kilos, y tú vas subiendo. Como lo desequilibres lo más mínimo, tienes el punto de asiento debajo de ti y puedes llegar a tenerlo bastantes metros, 6 metros por debajo. Entonces ahí 6 metros hacia abajo, la torre, que es bastante pequeñita, fíjate las grúas torres, si bascula cuando las cargas, imagínate las torres triangulares más todavía, bailan una barbaridad, porque atarlo cada 3. En cualquier edificio que pueda tener 6 u 8 plantas, doblarlas, ¿cuántas horas de trabajo sería poner? Cada anclaje son 4 tornillos y 2 grapas. Son muchos para Son muchos para las dos partes. Vale. Yo soy el promotor de la obra y digo que el andamio no se instalará si no se anclan todos los forjados. Más que el fabricante. ¿Qué estoy hablando? Lo ponen para hacer una fachada de alojubón de esta o lo que sea. Los amarres son un problema. Vamos a ver, se llaman amarres, pero estamos hablando de anclajes con tornillo, no de cuerdas y alambres. Se llaman ahí donde da una placa. No es un barco. Es un problema. Es un problema porque no pueden trabajar. Bueno, mi problema es que cuando el andamio está subiendo y tú tienes el anclaje, hasta que no llegas a los 6 metros, normalmente tú podrás llegar hasta 5 y el 5 ya te puedes atornillarla. Se queda todo el andamio 5 metros por encima del punto de anclaje. Un riesgo de baile enorme. Como te despistes en el número de piezas que has colocado o el número de material, o los dos amigos se vayan a un extremo, podemos partir la torre. El momento de marrero no es el desmontaje, es el desmontaje. Eso creo que David también lo dice aquí. Bueno, no, en una charla que le daba a un compañero. Poníamos que tapar los agujeros, le he dicho, bueno, para tapar los puntos donde está en el anclaje con un material que sea, caravista o enfoscado lo que sea, monocapa, tal, ese momento es crítico porque estás a 5 metros del anclaje. A mí me gustaría que estuviese a 3. El problema, que yo leo el manual del fabricante y dice, se montará así. Y cuando dice desmontaje, dice el proceso mismo a la inversa. Tiene sentido. Pero es que cuando subimos, nadie sube haciendo trabajos. Cuando bajamos, siguen tapando los agujeros. Pues, hombre, ya que tenemos el andamio, vamos a montar otro andamio para... a 6 metros, a 5 metros, yo prefiero a 3. Que si lo bajo, se me quedará 2 metros por debajo y 1 metro ya llego. ¿Cuánto costaría? Tú dime, ¿cuánto costaría 4 anclajes más? Son 4 tornillos y 2 bridas. Eso en trabajo puede ser 10, 20, media hora. Por 4 anclajes, 2 horas. 2 horas a 50 euros, 100 euros. Cuesta 100 euros doblar la seguridad. El problema es la bajada. La bajada que hay que reparar todo. Y esas 2 horas son 6. Si yo lo doblo subiendo, bajando lo tengo que quitar, ¿no? Entonces, cuando estoy bajando y estoy tapando los agujeros, tengo doble de seguridad. Por 100 euros, 200 euros. Yo como yo que lo sufro todos los días, yo lo veo el problema en las formaciones. O sea, efectivamente es una empresa autorizada, pero es que si supieras cómo se forma al personal de la empresa autorizada, o sea, yo personalmente he llevado gente a formar y yo me he ido para ver qué les daban la formación en una y he visto la formación de 6 u 8 horas. La de prevención es impresionantemente, bueno, se queda justísimo. Pero luego te vas al fabricante, la queda del fabricante y es peor todavía. Entonces, teóricamente sale un montador formado, pero no sabe nada. Y lo metes a montar un andamio de 60 metros de altura
Y es que no sé, es que ahí es donde yo creo que ahí es donde está mal. Porque como no hay personal, tienes un montón de trabajo y personal profesional, tienes 3 o 4 en una plantilla, al final acabas... Yo he visto un acta de infracción porque se estaba utilizando, montando un andamio, y el trabajador tenía un curso de 20 horas de albañil, tenía 2 cursos de 6 horas de montaje de estructuras tubulares, tenía 2 charlas de la empresa explicándole el procedimiento de montaje, la propia empresa, que no está mal, que si es una empresa profesional tendrá su plantilla de ingenieros, conocerá eso. Bueno, pues no tiene el programa formativo que aparece en el decreto 1215. Tendrá los conocimientos, son 5 o 6 puntos, conocimientos para interpretar planos, tendrá todo eso. Eso no lo tiene. Entonces, como no se acredita que tiene un programa formativo, de los muchos que tiene, no tiene ese programa formativo, y se ha producido por un fallo del procedimiento de trabajo que tampoco se acredita que al trabajador le han dado charlas, se dice que a la empresa le ha dado charlas, pero tú le has dado la charla esta. Yo en Alicante en una jornada estaba un fiscal y un inspector de trabajo y le hice la pregunta, vamos a ver, para manejar una máquina, ¿qué formación se requiere? Y la formación con nombre y apellidos de la máquina. No vale un dumper, no. Dumper marca tal, modelo tal, tamaño tal. Andamio de tantos metros de ancho, de tantos de alto, de tanto, con nombre y apellidos. Eso lo dijo el fiscal y el inspector de trabajo. Con nombre y apellidos. La formación genérica, muy bien, pero cuando estamos hablando de equipos de trabajo peligrosos, formación muy específica. Cuando se atrapó la mano, vale, pero usted le explicó que ahí haciendo esto, ¿le podía coger la mano? Pues no, le dijimos que, como todas las máquinas, que no. No le habló de esta máquina, marca y modelo que hace este trabajo, que coge las manos aquí. Pues no la tengo documentado. Bueno, pues nada, pague. La norma UNE va en esa línea. La norma UNE, por ejemplo, de carretillas elevadoras, te dice, las tipifica no por marca de fabricante, pero sí por kilos de peso, por sistema de empuje y tal, y no vale cualquier curso. La parte común teórica puede valer, la parte práctica y la específica va aparte. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis normas de AENOR, normas UNE o ISO, etcétera. Yo tengo muchos y me guardo. El único problema es que como las cambian mucho, pues tienes que ir actualizándolas. Pero en el apartado de máquinas, en las que son de ámbito europeo y son modernas, vienen con un listado de peligros y te dice el peligro que tiene esa máquina y la solución en qué apartado de la norma la tienes que buscar. Por lo tanto, si yo tengo que hacer un trabajo con una máquina, aparte de mirar el manual del fabricante, puedo tener una ampliación una información mucho más amplia recurriendo a la norma UNE, porque tendré el listado de peligros y el apartado donde está la solución a ese peligro dentro de la norma. Es decir, que el fabricante que te dice que tiene un peligro, el peligro lo cubre con lo que tú vas a leer en ese apartado. Para los técnicos de prevención, hacer evaluaciones, yo creo que esto es fundamental. ¿Vale? O sea que, ¿alguna cosa más? Bueno, seguimos con los cambios. El artículo 175, condiciones generales de los andamios, lo amplía y pone, por ejemplo, entre otras condiciones generales, y así añade esto, así como aspectos de seguridad estructural, de montaje y utilización, cabe citar los siguientes. Y de las muchas letras que hay, esta es la M, en la M pone una ampliación. Las trampillas para acceder a los distintos niveles permanecerán en posición cerrada. Es decir, que muchas veces se ve que la tapa se me han dejado abierta porque piensa que va a volver, después viene detrás otro que no lo sabe y puede pisarla. Lo mismo que las escaleras deberían de estar en 3 bolillos para que no dificulten el paso. Subo ahora por aquí, luego me voy a él, subo por allí, cosas así. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. Y ahora este apartado nuevo que viene, solo podrá accederse a las plataformas desde los elementos de la propia obra,
es al revés de lo que tú dices, pero es lo mismo. Aquí está diciendo, si tú quieres pasar de la planta al andamio, tú antes estabas diciendo de un equipo de trabajo en altura, la PEM, a la cubierta, solo podrá accederse a las plataformas desde la propia obra por medio de pasarelas debidamente protegidas. Luego elimina el arnés de seguridad y el retráctil y todo lo demás. Los casos en los que ello esté debidamente justificado en el plan de seguridad y salud o en su defecto. Bueno, pues ya el arnés no habla de poner una pasarela con sus correspondientes barandillas y todo lo demás. Y además, tienes que decir que, bueno, autorizo que se pase desde ahí por esta razón, porque si no, te dirán, vete abajo y sube con la máquina. Por ejemplo, estos días en mi casa están rehabilitando un edificio con andamio privado. Pues todos los días entran y salen de la cubierta. Saltan la barandilla de la cubierta, saltan un voladizo, de ahí entran dentro del andamio, se bajan, trabajan, y cuando se van a montar se suben arriba, vuelven a salirse, no hay pasarela, no hay nada. También es cierto que hay mucho porque el pelo es un poquito más cortito para que hacia la pared. Entonces, bueno, tiene líneas de vida, no les veo atado más que cuando está circulando, pero en el momento de entrar y salir se la dejan colgando allí y esto no estaría cumpliendo. De querer pasar, tendríamos que decir cuál es la razón de pasar por, y aquí la razón de pasar es que ahora donde estamos abajo hay un bar que tiene en la acera tiene una cubierta, no ha querido facilitar encima de la cubierta no es suficiente y entonces como habría la base los operarios a pasarelo Hay ustedes que abarca solo por encima del nivel de la barandilla de una escalera debidamente y decir una mesa con todavía pero se puede. Bueno, Lo dejen manual. aquí desde luego del arnés no y te va a un medio de protección colectiva y además te pide que justifiques la razón de por qué hacerlo. Entonces, pues es un compromiso si tú dices al final, bueno, es por no molestar o por lo que sea, pero yo pondré una pasarela. Aún diciendo así, el deber de vigilancia, dejaré que los trabajadores hagan lo que quieran, me fío de que o alguien que vigile porque si no la pasarela se retira o se apaga o lo que sea, en el momento de pasar a uno al otro se le va a mover a lo que sea, es un compromiso. Lo especifica y ya otro motivo para fijarnos. Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones son las adecuadas. Los andamios dejarán de utilizarse si producen deterioros. No. Todo esto lo teníamos en el decreto de 1915 y, por ejemplo, en este andamio que os he dicho, se ha caído el problema está los anclajes y yo le he aceptado la formación que dice el encargado del montaje no estaba. La palabra no está en el decreto. Está técnico universitario, está trabajador designado empresario que tenga 2 años de experiencia en la materia y el curso de nivel básico, supervisará. Entonces el montaje deberá ser supervisado por un técnico universitario o por un trabajador. Entonces yo no le llamaría encargado, le llamaría supervisor, si quieres, ¿vale? Y después están los montadores, que son unos trabajadores que tienen que tener ese programa formativo de 5 horas, más todas las que queramos añadirle. Entonces, a mí nunca me ha gustado hablar de palabras que no están en las normas.
como encargado no está. Y después, en el condicionado, la empresa instaladora dice, cuando se vaya a montar el andamio, yo tendré un encargado, pero tú me tendrás que poner otro encargado a la contratista. Y jolines, nos estamos excediendo, no hace falta que haya dos encargados. Si siempre estamos temiendo de que no haya ninguno, aquí, y poner en un condicionado, yo pondré un encargado, pero tú me vas a poner otro. Creo que ahí lo que hace referencia es al vigilante, a la presencia. Yo tendré una presencia, pero tú como contratista también te toca una presencia. Más que la palabra encargado. Por lo tanto, una de las cosas que te preguntar vea exactamente quién es el encargado aquí que no está. El que no estaba era el que tenía que vigilar, porque era un trabajo de altura y debería de haber estado mismo. Bueno, cualquier andamio, si no se monta en presencia bajo la supervisión, no es correcto. Entonces tiene que haber esa supervisión. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Yo siempre he pensado que no haría falta que hubiese mucho tiempo, pero sí le dedicase todo el tiempo que dura el montaje y desmontaje. Pero lo que sí que podríamos hacer sería justificar que en el inicio del montaje, cuando estamos haciendo replanteo y cosas de estas, y viendo la situación y entregándoles los planos, aprovecharíamos para darles unas instrucciones, estar un ratito con él y bueno, ahora ya es más de lo mismo, otro tramo, venga, os dejo y me voy. Pero se queda el de seguridad para que no se os olvide adoptar las medidas preventivas que tenéis que adoptar, que serán tanto si es la protección individual como si son las barandillas, como si son hacer los anclajes que tenga que hacerse o lo que sea. Quiero decir que la palabra supervisor sí que debe de estar. Y lo que me parece una aberración, yo creo que no es acertado, es decir, cuando no haga falta el plan de montaje, utilización y desmontaje, la gente sí dice, no hace falta nada. ¿Cómo que no? No, es que yo tengo un andamio marcado C y tengo el manual del fabricante. Ya está. Y la resistencia de la cubierta o la resistencia del suelo, los puntos de anclaje, en una rehabilitación, el paso de peatones por la acera nunca coincide con el fabricante, que siempre que diseña un andamio y lo explica en un dibujito, es el andamio en una obra donde aún no hay acera que pasen por debajo a nadie, entonces arrancas con 2 metros. Pero si estás en la calle tienes que arrancar con más metros y ya no es igual. Y no lo encuentres en ningún sitio. Luego, el técnico universitario sí que tiene que decir cómo es esa base. Una vez arranques desde ahí, ya es todo igual. A mí me llamó la atención en Nueva York que todas las obras que se hacen de rehabilitación, la protección de la acera son unos tubos así de gordos, pero así, y a 5 metros unas vigas de hierro, una doble T, pero así. Yo decía, jolines, ahí puede aterrizar un avión de estos y no se hunde. Y de a partir de ahí nace un andamio normal y corriente, con tramos de 2 metros, 2 metros, todo igual. Pero la parte de la acera es especial y en todas las obras será el mismo modelo. El ayuntamiento debe de haber dado una ordenanza por la que no se montará ningún andamio que el arranque sobre la acera sea ese modelo con esos materiales. En todos los sitios igual. Y lo podéis ver en todas las películas americanas que salgan a Nueva York. Si se ve una obra, pasar por debajo, ese es el modelo. Lo puedo enseñar en fotografías también. Bueno, en cuanto a resistencia y estabilidad, aparece este apartado en amarillito que lo amplía. Los andamios deberán proyectarse, plan de montaje, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Cuando se cae uno, viene el inspector de trabajo y dice artículo 176 del convenio no cumplido. El mismo está en el decreto de equipos de trabajo. Las plataformas, pasarelas, escaleras, no, esto es lo único que la redacción no es nada más. Si elimina esto que os he puesto, dicho cálculo deberá ser realizado por una persona con una formación, eso lo dice el decreto y aquí lo han borrado. No sé por qué lo han borrado, porque es necesario por el decreto, ¿no? Artículos, normas específicas para andamios tubulares, componentes prefabricados. Pone
Esto que está en azul es lo nuevo que se incorpora, ¿vale? Y aquí, pues, deberán de tener una evaluación de conformidad, porque los andamios tubulares no tienen marcado CE, entonces tienen que ser productos certificados de acuerdo a la norma 12.810, 11 y 12 creo que es. La evaluación de conformidad sea de acuerdo a la normativa específica. Bien, y ahí lo tenemos, estas cositas. Es lo mismo que están ahí arriba, lo repito, no nos paramos si queréis hacer alguna pregunta. Y para las torres de trabajo, pues en las torres de trabajo estamos teniendo algunos problemas, ¿verdad, Pepe? El problema de las torres de trabajo es que se tienen que montar, como dice el fabricante, pero cuando el fabricante no te resuelve todos los problemas, entonces las tienes que inventar tú. Y cuando te las tienes que inventar tú, pues tienes que hacer una buena explicación de por qué lo has hecho así y garantizar la seguridad y cosas de esas. Y estamos siempre diciendo, yo lo he dicho toda mi vida profesional, andamios borriquetas peligrosos. Vamos a utilizar andamios europeos. Utilizamos andamio europeo de aluminio que no pesa nada y además ponemos la plataforma que la podemos ir cambiando cada 25 centímetros, la podemos ir cambiando. Bueno, pues tenemos varios accidentes ya en donde un trabajador ha caído de un metro 20 o lo que sea, y si no estaba bien el andamio, no se accedía bien o lo que sea, no te quedas. Es decir, que eso de, que dice en construcción, cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros, trabajos en altura, se tendrán que poner redes barandillas y todo lo demás. Y la pregunta es, ¿qué dice cuando el trabajo sea menos de 2 metros? No dice nada. Entonces, si de menos de 2 metros se puede hacer daño a un trabajador, empieza por poner medios colectivos y solo cuando no pueda nada más recurre al arnés. Pero nada, eso no lo dice en ningún sitio. Así que se ha hecho daño, artículo 14, artículo 15, artículo 17 y te lo cargas siempre. Proteger al trabajador a partir de 1 milímetro. Lo que pasa es que esa parte sí que sirve para defenderte quizá en el ámbito penal, pero no en el de lo social. En el penal sí, porque realmente no dice nada, usted no me puede acusar de un delito que teóricamente no he cometido, entonces no, y esa parte ahora en lo social caes con todo el equipo. Sí, pero si el artículo 14 dice los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz. Sí. Palabra, eficaz. Se ha caído, ¿quién dice que la protección que allí tenía era eficaz? Claro, eso está claro. Artículo 14. Artículo 15. De cualquier distracción, imprudencia o lo que sea del trabajador, paga el empresario. Artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, lo mismo, con distintos nombres. Entonces, tú protégelo. Si le van a tener ahí, yo he investigado accidentes mortales de caerse de 2 peldaños de la escalera, lo ha dicho el testigo, y por el trabajo que estaba haciendo no tenía por qué estar al tercer peldaño de una escalera de tijera. Estaba en el segundo, aceptamos que estaba en el segundo. Pierde el equilibrio, se desnuca y muere. 2 escalones serían 45 centímetros. El taburete de un bar del comedor de empresa, yo también he visto la base del cráneo y hacer puñetas. Pero el tema está en el matiz ese que, por ejemplo, yo ahora estoy viendo un caso que el propio trabajador dice que se distrajo, que es culpa suya y que no quiere ir contra la empresa. Muy bien. El juez lo archiva, pero luego el fiscal de oficio lo abre, el juez cambia toda su parafernalia y ahora están en pleito y el trabajador se ve en la tesitura. Es que el perdón del trabajador no elimina el incumplimiento de la norma. Sí, y el fiscal está para defender al trabajador incluso cuando no quiere el trabajador que lo defienda. Pero como va por vía penal, es lo que buscan al menos es salvar esa vía. Bueno, sí. En la vía del... Como no hay denuncia de afectado, o sea, tiene que haber un afectado que... Y al final ha llegado a una conclusión de que hay una trampita que, sobre todo en las empresas grandes, hay me he quedado enganchado, un pacto tácito entre la... perdón. No te preocupes, si se sale sin cabeza, pero se ha enganchado. Ahora no pasa nada, a ver si te vas a lesionar. Hay un acuerdo tácito entre todos los elementos de imputar la responsabilidad al gerente de la empresa. Y en una empresa grande, el gerente de la empresa no conoce a sus trabajadores, les ha visto en su vida. Acusar de que en dragados
Florentino Pérez es el responsable de un accidente que ha ocurrido en una obra en Australia, pues eso, ¿qué ventaja tiene el imputar a eso? Pues que después, aparte de que no hay dolo nunca, porque los empresarios